Buenas noches, estimados hermanos y amigos, una vez más con ustedes, a través del programa que llevamos cada domingo a esta hora, para llevar a nuestros hermanos y amigos el mensaje de la palabra bendita del Señor. En esta noche vamos a hablar acerca de la sinceridad. En el Salmo capítulo 5 y verso 9, dice: no hay sinceridad en la palabra de su boca, y su entraña maldad. Sepulcro abierto es su garganta, y con su lengua hablan lisonja. Allí encontramos al rey David describiendo a un hipócrita, aquel que dice una cosa con la boca, pero está pensando otra cosa, como decía aquel pensador Pedro Calderón de la Barca. He visto baja acción, que solo a una fiera toca. Madre de engaño y traición es halagar con la boca y matar con la intención. Eso es la hipocresía. Y aquí el salmista, como rey, está hablando acerca de alguien que hablaba con él, pero no había sinceridad en su palabra. Y por eso dice aquí: no hay sinceridad en la palabra de su boca. Y dice: y hay maldad en sus entrañas. Sepulcro abierto es su garganta, y con su lengua hablan lisonja. Decía Masías que el orgullo nos deja a nosotros a merced de aquellos que quieren tomarse la molestia de lisonjearnos. El orgullo muchas veces nos hace esperar la alabanza y el halago de la gente que no son sinceros. Hay un proverbio español que habla acerca de esto claramente: aquel que te compra hoy con su lisonja te venderá mañana con su traición. El que hoy te compra en forma lisonjera, mañana te vende con la traición. Aquí encontramos una descripción maravillosa de lo que es una persona que no es sincera. Y David así lo describe: hay maldad en sus entrañas, o sea, en su corazón. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que están pensando. Es una de las cosas más tremendas que hay. Decía Marco Tulio Cicerón que de los males ninguno, los males culpables, ninguno es más grande que aquel que mientras más nos está engañando, está tratando de aparentar bondad. Eso hace el que no es sincero. El que es sincero es una carta abierta. Sinceridad. Esa palabra, sinceridad, esa palabra viene del griego alikrineia, que es transparente, una vida exhibida a la luz solar. Alguien que no tiene nada que esconder, que puede sujetarse a cualquier examen, no importa cuál sea, porque realmente no tiene nada que esconder. Se dice que en los bazares del Oriente, en la antigüedad, las piezas de alfarería que se hacían se exhibían en un cuarto con una débil iluminación para ocultar la falta o las rupturas que se le habían hecho a las piezas y que la habían cubierto. Entonces los fabricantes inescrupulosos hacían eso: se le quebraba una pieza, la cogían, la reparaban y le cubrían la falta con cera. Pero los compradores inteligentes cogían la pieza y la ponían, levantaban en alto a la luz del sol hasta que se derritiera la cera. Entonces, el que realmente es sincero, y de ahí es que viene eso de la sinceridad, porque no eran sinceros. Los griegos tenían personas que fabricaban estatuas hermosas para
ponerle en los jardines públicos y privados de los ricos. Y tenían que ponerle un letrero que decía sincera. Cuando hablo aquí de sincera, habían sido hechas perfectamente. No tenían ningún tipo de cosa oculta. No se le había hecho ningún daño en la fabricación que se había ocultado con cera. Entonces le ponían un letrerito al lado, sincera. Quiere decir que eso decía que eran perfectas. No tenían ningún tipo de inconveniente, no tenían ningún tipo de maldad, de malicia, de cosa oculta. Sincera. Así debe ser el ser humano, ser sincero. Cuando nosotros somos sinceros con Dios, que debemos serlo porque Él conoce todo, lo que somos antes de que hagamos las cosas, ya Él las sabe. Se dice que en una ocasión el duque de Alba, llamado Pedro Tellé Girón, él visitó un día de fiesta, visitó a la galera, porque tenía la autoridad de indultar a algunos criminales. La galera no era más que el castigo que se le daba a los criminales, y era amarrado en el barco para ir de un sitio al otro remando, amarrado para que no se fugaran. Iban de un sitio a otro remando, y ese era su castigo, y así pasaban su vida. Decían los galeotes, porque a eso le llamaban la galera. Él la visitó con el propósito de indultar a algunos criminales. Los presidentes en las constituciones, por lo menos en la de la República Dominicana, en el artículo 55 de la Constitución Dominicana, pues dice que el presidente tiene la autoridad de indultar a cualquier preso. No importa lo que haya hecho, el presidente tiene la autoridad y el poder de indultar a cualquier preso. Aquel duque visitó en un día de fiesta a la galera con el propósito de liberar a algunos de los criminales, indultarlos. Y fue preguntándole uno por uno, porque estaban allí prisioneros. Y todos ellos estaban allí injustamente porque eran inocentes. Hasta que llegó a uno y le preguntó: ¿y tú por qué estás condenado a galera? Y bueno, yo estoy aquí justamente pagando lo que merecen mis hechos. Por eso estoy aquí. Y comenzó a contarle todos sus crímenes uno por uno. Inmediatamente llamó al que cuidaba a los presos y le dijo: sácame rápidamente a este hombre de aquí, porque no quiero que con su roce dañe a tanta gente buena. Y le dio la libertad a aquel que fue sincero y aceptó verdaderamente que él era culpable. Aquellos que se declararon inocentes y que injustamente estaban presos, se quedaron presos. Eso pasa con la gente que se quiere justificar a sí mismo y que no entiende que todo ser humano es un pecador y que nadie se justificará delante de Dios por ninguna cosa que pueda hacer en esta vida. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de alcanzar la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dice el libro de los Hechos, allá en el capítulo 4, por allá por el verso 12. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, porque solo Cristo derramó la sangre en la cruz para perdonar nuestros pecados. Aquel que no es sincero y reconoce su pecado y lo confiesa al Señor, es el Proverbio capítulo 28 y verso 12, que el que encubre su pecado no prosperará, pero aquel que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Es cuestión de confesárselo a Dios, no a los hombres. Ningún hombre puede perdonar pecado. Decía el Papa Gelasio I, del año 499 de la era cristiana, nos piden a nosotros que perdonemos el pecado de los muertos, cosa que es imposible para nosotros, porque el Señor realmente, cuando dijo lo que atare en el cielo, Él puso todo eso bajo su jurisdicción, y la Iglesia no se atreve a hacer lo que no se le permitió hacer a los bienaventurados apóstoles del Señor. Eso dijo el Papa Gelasio I. Entonces, la Iglesia le atribuye eso a través de
misas, responsos y rezos de buscar el perdón de los muertos, pero el mismo Papa dijo que eso era imposible y que la Iglesia no debía atreverse a hacer tal cosa. Entonces, la sinceridad realmente salvó a aquel galeote y fue libertado de su prisión. Cuando buscamos al capítulo 22, allá en el verso 15 del Evangelio según San Mateo y capítulo 20, versos 20 en adelante del Evangelio según San Lucas, encontramos a los fariseos y los religiosos de aquel entonces que mandaron a algunas personas que se fingieran ser justos para tratar de ensalzar al Señor con lisonja, para sacar alguna palabra que lo comprometiera con la ley para entregarlo a la autoridad del gobernador Poncio Pilato, que era el gobernador romano de turno en ese tiempo. Y se acercaron y dijeron: maestro, sabemos que habla verdad y que enseña el camino de Dios con verdad y que no te cuida de nadie porque no mira las apariencias de los hombres. Dinos, ¿es lícito dar tributo a César o no? Y el Señor dijo: ¿por qué me tentáis, hipócrita? Mostradme en la moneda. Y le mostraron un denario. ¿Y de quién es la imagen y esa inscripción? Le dieron: de César. Dios dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El camino de la sinceridad es un camino, como decía González de Prada, que el camino de la sinceridad no es un camino que está circundado de rosas. Por cada verdad que sale de nuestros labios despierta un odio implacable contra nosotros, y cada paso por el camino correcto es un amigo menos. La gente le gusta que lo engañen. Cuando le son sinceros, entonces se molestan. Decía el famoso psicólogo Oscar Wilde, él decía que una poca de sinceridad es peligrosa, pero una sinceridad absoluta puede ser fatal. Y esto combina con lo que decía G.S. Lord Khalifa. Él decía que un hombre que llamase todas las cosas por su nombre no tardaría en ser apedreado en la calle como un enemigo público, porque llamar las cosas por su nombre es ser sincero. Entonces el que es sincero y llama las cosas por su nombre tiene problemas en este mundo de tanto engaño y tanta falsedad y tanta mentira, de tanta hipocresía. Y eso no es menos de ahí, eso es así. Decía a don Francisco de Quevedo y Villegas, hablando acerca de esto, dice que el hipócrita no solamente peca contra Dios, sino que peca con Dios, porque peca contra Dios, pero también utiliza jurando por Dios de las cosas que él sabe que no son verdad. Entonces peca con Dios y peca contra Dios. Es el peor de los pecadores. La hipocresía oculta realmente la intención del corazón del individuo. El Señor quiere que nosotros seamos personas verdaderamente sinceros. En el capítulo 10, y en el verso 22 de la epístola a los Hebreos, dice allí claramente: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, corazones purificados y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con sinceridad delante del Señor, porque Él conoce la intención de nuestros corazones. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, allá en el capítulo 8, verso 8 de su segunda carta a los Corintios: no le digo esto como un mandamiento, sino para probar por la inteligencia de otros la sinceridad de vuestros corazones. ¿Por qué? Porque ellos enviaban ayuda a las misiones y el apóstol Pablo está probando la sinceridad de ellos por lo que otros habían hecho. Ellos también lo están haciendo, pero Pablo quiere que ellos entiendan que no deben hacerlo por imitar a los otros, sino porque querían cooperar con la obra misionera. Y eso es la sinceridad que el Señor busca en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, cuando escribe su primera carta a Timoteo, allá en el capítulo 1 y verso 10, también nos habla acerca de esto, donde él dice allí: es para que ustedes aprendan o puedan discernir en lo mejor, para que sean sinceros e irrefutables en el día de Cristo.
Realmente Él está preparando a la gente para el día de la venida del Señor. Dice, para que sean sinceros delante del Señor en su día, cuando Él realmente venga. En el capítulo 2, allá en el verso 20 de Primera de Timoteo, también el apóstol Pablo le habla allí, dice, porque a ningún otro tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se preocupe por vosotros. Eso hablando de Timoteo, que se preocupaba por la iglesia de tal manera que el apóstol Pablo veía la sinceridad de este joven con sus hermanos que estaban ausentes. Cuando nosotros buscamos allá en el capítulo 23, verso 39 al 43 del Evangelio según San Lucas, encontramos allí donde la sinceridad y el reconocimiento de su pecado salvó a una persona ya moribunda. El Señor Jesús, cuando fue crucificado, dice que crucificaron con él dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Dice que uno lo injuriaba y decía, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro ripotó, reprendiendo y diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, porque tú y yo estamos aquí pagando justamente lo que merecen nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y aquel moribundo el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Los dos ladrones, uno quiso ocultar su mal y el otro lo reconoció. La sinceridad de uno lo salvó y el otro esconder verdaderamente lo que había hecho o tratar de justificarse, eso lo llevó a la perdición. Y mucha gente se va a perder por eso mismo, por falta de sinceridad. Tenemos que ser sinceros para con Dios, como las estatuas que hacían sincera, sin ningún tipo de rajadura que le tapaban con la cera para cubrirla, sino como aquellas que la ponían en los jardines con el letrero sincera. Así nosotros tenemos que estar a la luz del sol, también como personas sinceras con Dios. No estoy hablando de persona perfecta ni persona impecable, porque nadie tendría moral para hablar de esa manera, excepto Jesucristo. Era el único que tenía moral y tiene moral para hablar de perfección. Es el Señor. Pero estamos hablando de sinceridad para con Dios y para con nosotros mismos. Ese mundo está lleno de personas que viven engañando día y noche y tienen una apariencia, como decía en su obra El Príncipe, aquel gran pensador. Él decía que aquellas personas que realmente ocultan lo que son, cuando se descubren, ellos mismos pasan su propia vergüenza. Y decía Nicolás Maquiavelo, todos pueden ver lo que tú aparentas, pero poco perciben lo que tú eres. Pero Dios sí que conoce lo que somos. Por eso el Señor le dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Porque ellos fueron allí fingiéndose, que así nos mandaron los líderes, que fingieran que ellos eran justos y que reconocían la santidad y la sabiduría del Señor, la bondad del Señor, y por eso fue que se aparecieron allí. Pero fueron enviados, dice, para ver si podían tomarlo o sorprenderlo en alguna palabra que lo comprometiera con la ley. Por eso fue que le pusieron esa trampa. Pero el Señor dice que conocía lo que había en ellos. La hipocresía religiosa es una de las peores que pueden haber. Cuando buscamos el capítulo 13 y verso 10 en adelante del Evangelio según San Lucas, dice que el Señor fue a una sinagoga y había allí una mujer que hacía 18 años que padecía espíritu de enfermedad y estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Y el Señor la puso en medio de ellos. Pero ellos acechaban para ver si la sanaba en día de reposo. Era sábado. Y los judíos eran fanáticos con el sábado, aunque no estaban guardando ningún sábado, porque aquel que guarda el sábado y no mata a los que no lo guardan, no está guardando ningún sábado bíblico, porque eso era lo que se hacía. Que el que violaba el día de reposo, los que lo guardaban entonces tenían la obligación de liquidar a aquel que no lo guardaba.
ustedes buscan el capítulo 15, verso 35 del libro de Números, encuentran que uno que lo encontraron buscando leña en el día de reposo, pues lo llevaron preso adelante de Moisés y lo pusieron en la cárcel hasta que se determinara qué hacer con él, porque no se había dicho que se le haría al que lo violaba. Entonces el acuerdo general que se llegó fue de que el que violaba el sábado tenía que ser eliminado. Entonces los que guardan ese día, los que guardan la ley, si no hacen eso, no están guardando ningún sábado. Entonces el Señor, que conoce la intención de los corazones, realmente sabe que nosotros, los seres humanos, tenemos que buscar ser sinceros para con Dios y para con nosotros. La insinceridad es algo que irrita a las personas, pero hay gente que son artistas, que saben fingir realmente una cosa cuando en el fondo son otra cosa. Y eso realmente es fatal, porque el Señor quiere que nosotros seamos carta abierta, como dice el apóstol Pablo, que somos cartas abiertas, leída por todos los hombres. Realmente la sinceridad debe ser la salvaguarda de cada cristiano. Es un pecador, que es lo que decía J. Santo Chocano, y también lo repetía el otro gran pensador. Él decía en forma muy sencilla que lo que hace santo al cristiano es que nunca pierde la conciencia de que es un pecador. Siempre está consciente de que él es un pecador. Y dice, y lo que hace al diablo es que él se cree bueno. Nadie es bueno, excepto Dios. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, no porque somos buenos. El joven rico le dijo, Señor, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le dije, ¿por qué me llama bueno? No hay ninguno bueno sino solo Dios. Porque para ser bueno, decía Molière, el cómico francés, hay que ser muy bueno. Y nosotros somos una mezcla de defectos y virtudes, como decía el doctor Joaquín Balaguer. Todo ser humano es una mezcla de defectos y virtudes. Y como decía Gigi Ávila, aquel que diga que no tiene defecto, que venga que me voy a arrodillar para adorarlo. Porque si no tiene defecto, porque es un Dios. Porque el único que no tiene defecto es Dios, el único perfecto. Pero nosotros, con sinceridad, decimos, somos pecadores delante del Señor, y por su gracia y su misericordia es que somos salvos, como dice Efesios capítulo 2 allá en el verso 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. No hacemos obra para ser salvos, sino que hacemos obra porque somos salvos. Porque en el verso 10 y 11 dice que somos hechura de Dios para toda buena obra. O sea que las obras que nosotros hacemos no es para justificarnos ni para buscar salvación con ella. Como le digo a los hermanos, ustedes no van a la iglesia a buscar la salvación. Van a la iglesia a aprender cómo retener la salvación que ya tienen. Porque desde que creísteis fuiste sellado, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya Dios habló. Lo que hay es creer en esa palabra, con corazón sincero, acercarnos al Señor, porque Él conoce la intención de nuestros corazones antes de que nosotros realmente hablemos, y Él sabe lo que vamos a decir. Por eso Él quiere que nosotros lo confesemos con nuestros propios labios, a Él, porque eso indica sinceridad, que no estamos tratando de ocultar nada. Entonces terminamos diciendo lo que dijimos al principio, que la sinceridad nos hace a nosotros ser personas que no tememos a ningún tipo de examen, porque no tenemos nada que ocultar. Delante del Señor, delante de Dios, nadie oculta nada, porque Él lo sabe todo, lo conoce todo, y todo está delante del Señor a la luz del día. Que Dios le bendiga rica y abundantemente, son mis deseos y oración. Tu hermano Gabriel Bertrede, Concilio de Damasco, en la República Dominicana.